Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid frente a Casademont Zaragoza 65-86 en lo que ha sido un muy buen triunfo del Real Madrid, sinceramente, con una muy buena segunda parte, sobre todo un último cuarto clave y donde, valga la redundancia, hablando de las claves del partido, creo que hay un dato frío estadístico que ha marcado la diferencia clave elemental dentro del marcador, ¿no? La diferencia en los triples, el Real Madrid, que ha anotado, en este caso, pues un 16 de 32 en triples, o sea, creo que es un dato bastante evidente de estar muy enchufado y muy acertado, un 50%, creo que fenomenal, y el Zaragoza, por su parte, es que ha anotado un 7 de 23 por parte del conjunto maño. Creo que al final, frente al Real Madrid, si estás tan desatinado desde el tiro de tres, no le vas a abrir la zona. Y eso, al final, es lo que ha comandado las operaciones del equipo de Pablo Lasso. Que en lo individual cabe destacar a dos hombres, precisamente de la línea exterior, como son Tomás Heurtel, que no solo ha anotado esos 13 puntos con 5 asistencias, para al final un 16 de valoración total, haciéndose MVP del partido, sino también las asistencias, porque ha repartido juego, 5 asistencias, y creo que con él el baloncesto siempre es mucho más claro. Al final, si algo tiene Tomás Heurtel es la clarividencia para, pues, hacer situaciones para generar facilidades a los compañeros. Y Sergi, que ha sido el máximo anotador con 17 puntos, ha terminado al final con 11 de valoración, con 5 de 9 en tiro de 3 y un partido muy atinado, metiendo alguna canasta clave a final de posesión, muy suya, muy de Sergi Llull, y eso también importante. En otros aspectos, evidentemente, hay que hablar de Anthony Randolph, por supuesto vamos a hablarlo dentro del análisis del partido, que ha jugado 12 minutos, 7 puntos y ha cogido 3 rebotitos. No ha hecho un partido extraordinario, pero para mí ha estado muy bien. Un tío que lleva no sé cuántos meses fuera de las pistas, estar en la rotación de un Real Madrid y aportar en esos 10-12 minutos pues nivel competitivo, me parece una grandísima noticia. No ha sido de los destacados, pero ha hecho un buen partido. 9 puntos de Yabusel también, 7 puntos de Nigel Williams-Goss, 8 puntos en 12 minutos de Fabián Coser, y luego por dentro también me ha parecido más que interesante el partido de Vincent Poirier, que ha cogido 4 rebotes, pero creo que ha tocado todo tipo de balones y 7 puntos el francés. Muy buen partido de Vince. Así que un partido muy completo a nivel coral, a nivel colectivo, donde ha habido mucha gente enchufada. Un Real Madrid que es capaz de resolver en defensa, porque hemos estado subiendo la intensidad y el ritmo defensivo en el 1 para 1, sobre todo, lo que digo, en la segunda parte, después de tener problemas, sobre todo en el segundo cuarto, pero hemos estado realmente muy inspirados dentro del 6,75 y el Real Madrid, cuando está sobre el 45, 50, 40% en el tiro de 3, en España prácticamente no hay nadie que le pueda competir. Raro que un Real Madrid con esos porcentajes de fuera vaya a perder un partido. Así que muy bien, porque además ha habido un reparto de minutos súper equitativo, nadie ha jugado realmente más de 25 minutos, de hecho ha sido Llull, que no suele ser de los que más juega, 20 minutos para Nigel Williams-Goss, que ha empezado de titular, y también pues hemos visto bastante, entre comillas, a Tristan Vukcevic, algún minutín para Juan Núñez. Bueno, en definitiva, un buen triunfo ante un equipo que es verdad que no es ahora mismo de los más exigentes, no es de los que está en la parte de playoff, en la parte de arriba, pero bueno, eso es, victoria ante Casademont Zaragoza, y ya a refrescar piernas de cara a la próxima semana que entra, y con la gran noticia, como decimos, que es que Anthony Randolph ha vuelto muchos meses después y ha vuelto además con, para mí, muy buenas sensaciones, muy buenas prestaciones de un Anthony Randolph que tiene mucho que aportar este año.